Procedo a hacer la demostración de la actividad 3 en video de aplicación de sistemas operativos. Para la demostración usaré un sistema operativo SAUCE 12 Linux y para el ejemplo ya tengo preinstalado o bueno, preparticionado un disco externo de manera virtual, que es SSDB y está con una partición SDB1 para los ejemplos. Ok. Primera pregunta. Realiza la instrucción del comando que permita crear un volumen lógico de 10 GB llamado MILB en un grupo de volúmenes MIBG. Para crearlo, primeramente debo crear un grupo de volúmenes que sea MIBG, para lo cual usaré el comando bgcreate con permisos de administrador usando el sudo y crearé el MIBG. CDB1. Y ya se han creado el grupo de volúmenes MIBG. Ok. Ahora, para crear el volumen lógico de 10 GB, debo hacerlo mediante lbcreate, indicándole que va a ser de almacenamiento, que el tamaño y demás. Con sudo lbcreate 10 GB, permisos, que va a ser MILB, que va a pertenecer al grupo de MIBG. Y se ha creado el volumen lógico de 10. Para verificar que el volumen lógico haya sido creado, puedo usar sudo lb display. Y aquí se puede ver al MILB puesto y el tamaño de 10 gigas. Ok. Y para el ejemplo 2, realiza la instrucción del comando para eliminar un dispositivo de un sistema RAID. Ejemplo, para eliminar el dispositivo de SSDC del RAID 0 del MD0. Para el ejemplo, primeramente crearemos el RAID 0 con el comando mdad. Sí, puede ser. Creamos la RAID 2. CBC. Ok. Se
puede ver que se creó la RAID en modo cero, que se inicializó. Para este caso usé el SDS1 porque metí un tercer, bueno, un tercer disco virtual, le hice la partición para poder eliminarlo con el ejemplo. Ok, una vez creada la RAID, primero hay que asegurarnos de que se creó correctamente. Porque podría no haber contenido las particiones puestas. Como se puede ver, se creó adecuadamente la red de mod 0. Y ahora hay que eliminar el disco de la red. Para eso primero tenemos que marcar como si hubiera fallado la partición o el disco con el comando sudo mdadm manage dev mdc y marcamos como falla al disco C, o bueno, la partición del disco C. Aquí se puede ver que lo marco como falla o que como está fallando y que lo pone en reposo. Y por último, para eliminarlo sería con mdadm manage en el write md0 cd0 procede a quitarlo. Pues eso puede ser tardado. Y listo. Ahora para verificar que se eliminó, aquí nuestro type es de type. Para este caso en específico lo vuelve a agregar, pero porque es una máquina virtual y literalmente tendría que sacarlo desde la máquina virtual para que lo bote, pero lo botó. Ok, para el ejercicio 3, ¿qué sería? Menciona y describe los comandos básicos para la configuración de redes ARP, los cuales son ARP, y ARP y
Name, ping, arg, ping y el tool. Aunque el último puede variar debido a que estoy en su C2 y ciertas entradas varían. Para el primero, usarlo para ver la tabla de ARP, haciéndolo con privilegios de usuario, para ver los puertos ocupados y usados. Por lo mismo, esta terminación debería ser eTool, según algunos ejemplos, pero en su C2 es en 33. Por lo mismo, al querer usar if link para crear una entrada y a través de una dirección IP, por medio del puerto 1.30. 1.30. 1.30. Le damos. Ponemos ent s33. Al parecer no me permite la opción. Supongo que es por esto. Tengo que hacerlo como un superusuario. Y al abrir la tabla, debería mostrarse a mí que se ha puesto la dirección a través de una. Se ha creado una entrada MAC a través de una dirección IP. Luego, para usar ping, para poder hacer ping literalmente con una página, podemos hacer ping con alguna dirección IP o una página web. O forzar resoluciones con las tablas MAC, digo las tablas RP. Mm, Y como puede ver, la hace ping. Podemos enviar paquetes también a través del comando argping. Argping. Y, y- Presión no permitida. No, no se puede ver el eco aquí, no funciona porque es SUSE. A través de esto se pueden mandar paquetes de una entrada a otra. Y por último, el comando itsoul, que tal vez no lo tenga puesto como tal en esta máquina virtual, por lo mismo, porque es sucedoso, pero se verá una vez que acabe de mandar los paquetes. Eh, por cuestiones de tiempo lo voy a pausar, pero tenía 69 ejecuciones.
O bueno, recursos que quería mandar. Ahora probaré el ISO. Ok. Esta es para ver las interfaces de de la red como tal. De la red NS33. Pueden ver sus atributos y configuraciones. Ok, la pregunta 4. ¿Cuál es la instrucción para habilitar el enrutamiento IP en el sistema operativo Linux? Para habilitarlo de forma permanente es editar el archivo de manera... Ok. Para habilitar el enrutamiento IP en un sistema operativo Linux debes modificar un parámetro de un archivo de configuración del kernel. Para hacerlo de manera permanente debemos entrar a mm, ese sys eh, punto com. Mm, mm, Ok, para la pregunta 4, ¿cuál es la instrucción para habilitar el enrutamiento IP en un sistema operativo Linux? Para habilitar el enrutamiento IP en un sistema Linux se debe de hacer un cambio en las configuraciones del kernel en un valor en específico. Para hacerlo, debemos de abrir. Puede ser de manera temporal mediante Ok, para la pregunta 4, ¿cuál es la instrucción para habilitar el enrutamiento IP en el sistema operativo Linux? Primeramente, verificar el estado actual del enrutamiento IP. En mi caso, creo que ya está activado. Eh, a ver, me olvidó así. En mi caso ya está activado, por eso devuelve cero. Pero de no estarlo, la forma sería activarlo de manera temporal mediante esta instrucción.
eh, punto watts. Mm, mm, y además como tal no tengo acceso al directorio, pero con este comando debería de poderse. Llegada a la conclusión de que es... ok. Ahora para la pregunta 5. Ese FSSK o E2FSSK permiten verificar la integridad de los archivos del sistema y corregir posibles errores. Llegada a la conclusión de que es verdadero en la práctica, pasamos a una demostración de estos. Ok. Primeramente, desmontamos un sistema de archivos. Tenía que usarlo, pero sí. Ok. Luego, eh, hacemos correr el comando. ¿No? De, al haberse corrido, pues esto demuestra que se corrió el sistema y que no se encontraron errores. Para hacer lo mismo con el otro comando, se puede ver que está en uso, pero es porque no lo desmonté antes. Pero igualmente lo corro. Para la pregunta 6. Realice la configuración de las tablas de enrutamiento para agregar una ruta por defecto, para agregar una ruta a una red especificada. Para hacerlo a una por defecto primero. Sudo add post gateway 192.168.1.1 es NS33. NS33 en este caso por el sistema operativo South. Ah, me olvidé de poner el root. Mm. Sale que es ilegible, pero bueno, puede ser porque este puerto no existe. ¿Sí? Tampoco. Más, ese es el código. Sinceramente no sabría el por qué no da, más allá de que es una máquina virtual. Y como tal, los puertos están dados por la máquina virtual, no por el sistema.
como tal. Y para hacerlo de manera y para hacerlo de una red en específico, en lugar de poner el default, se pondría la red como tal. En lugar de poner alguna por defecto, se pondría la 0. En este caso hay un problema con las máscaras, pero es porque no están configuradas dentro de la máquina virtual. Sin embargo, esta sería la forma de hacerlo de manera una red en específico. Para la pregunta 7, mencione y describa los comandos para configurar el firewall de un sistema operativo Linux. Esto se hace mediante los siguientes comandos. Sudo lin firewall. Ok, para la pregunta 7, mencione y describa los comandos para configurar el firewall de un sistema operativo Linux. En el caso de SUSE, se utiliza la palabra reservada firewall D y sus comandos para ajustarlo serían los siguientes. Primero para mostrar el estado del firewall, que muestra que está activo. Este para iniciarlo, para apagarlo. También teniendo una versión para resetearlo, reiniciarlo. También para agregar puertos a la zona pública. Bueno, la configuración de firewall, en este caso, se da a través de la gestión de zonas y servicios. Puede agregar puertos, servicios e interfaces de las zonas específicas. Una forma de agregar un puerto a una zona, la siguiente. De zona pública. Por 180 de net. Bueno, en este caso me olvidé poner una. Sí, no te puse.
En este caso es porque sale este error porque yo tengo al parecer el TPC desactualizado. Cual se corrige solamente actualizando dicha dependencia. También se puede agregar el servicio SSH directamente como nombre y no como puerto. Perdón, directamente como servicio, no como puerto. En este caso sí se logró. En el anterior no, porque por la instrucción que tengo desactualizada. Oh, no, mentira. Es porque escribí mal esto. No escribí bien TCP, escribí TPC. Ahí está. También se puede agregar zonas. Se pueden agregar puertos a zonas públicas o se pueden agregar servicios a zonas públicas. Pues se puede volver a cargar el firewall para que haga permanentes los cambios que se hagan en las zonas. También se pueden eliminar reglas, bueno, agregar reglas y eliminar reglas a las zonas. Como en el caso de, como en el caso de el puerto 88, en donde lo hicimos de manera permanente, pero se lo podría cambiar a no permanente o algo por el estilo. Pero esa es una regla que se le pone al crear. También se pueden eliminar reglas de los firewalls. En este caso, aquí, cambiando esto por remove en lugar de add. Y se quita. También se pueden ver las reglas actuales de la zona. Ahí viendo todos los servicios y puertos que están disponibles. O bueno, que pueden o no estar disponibles. Ok, para la pregunta 8, mostrar solo el tamaño total de la carpeta etc. Usando solamente un comando. En este caso usaré el comando do y lo pondré en sh para que se mueva. DC. Sí. Ah, al ser un superdirectorio necesito accesos de superusuario. Y ahí está medido el tamaño de etc. Listar los dispositivos, bueno, pregunta 9. Listar los dispositivos PCI conectados y filtrarlos por tipo de Ethernet. Bueno, los que sean de tipo Ethernet. Pero para hacerlo se debe usar PCI para hacer una lista de los PCI con el web para agrupar y para decirle que tiene que buscar por a los que son de Ethernet.
Y ahí puede verse listados a los Ethernet. En este caso solamente YouTube. Para la pregunta 10, buscar todos los archivos .c localizados en TPM y copiar a OPT usando el comando find. Se puede hacer de esta manera, poniendo find TPM TMP, especificando el tipo que va a ser los que sean de nombre, todos los que sean de nombre .c, por eso el asterisco, y que ejecute una copia de todos en el OTP. Y ahí está. Copia absolutamente todos los .c, los archivos .c. Para el ejercicio 11, mostrar el paquete al que pertenece el archivo lib.foo.bar usando RPM. Hace de la siguiente manera. RPM esta es está haciendo una búsqueda de lib.foo.bar, pero yo al no tener instalada esa librería, pues no lo encuentro. Sin embargo, esa es la parte. Para la pregunta 12, estando en la cuenta root, ¿cómo cambio de usuario adquiriendo la configuración de entorno, profile, path, etcétera? Para cambiar se debe poner su y el nombre del usuario al cual se quiere cambiar. En mi caso, José. Eh, para la pregunta 12, estando en la cuenta root, ¿cómo cambio de usuario adquiriendo la configuración de entorno? En este caso, lo que se debe hacer es usar el comando sudo, en mi caso, y poniendo el nombre del usuario por seguir también. Yo me quiero cambiar al usuario José. Debo ingresar su contraseña. Y ahora se puede ver que no solamente he perdido los permisos que tenía en el anterior usuario, o en el usuario root, tiene mi nombre, sino que ahora me encuentro como José. Una forma también para poder demostrarlo es con el comando quién soy. Me dice que José. También se puede volver al modo super usuario. Para la pregunta 13, copiar el archivo hometest.arch.txt al servidor remoto 01 dentro de la carpeta TMP, usando la cuenta de usuario José. En este caso nos cambiamos a José. Vamos a José.
Para la pregunta 13, copiar el archivo home test.txt al servidor remoto 0.1 dentro de la carpeta TPM usando una cuenta de usuario PC. Encontré que la respuesta era de esta manera. Eh, este, sí. No, 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 01, TMP, TMP. Pero me sale que no encontró el archivo test arch.txt, pese a que está creado como tal. ¿No? Ahí está test, obviamente test, y dentro del test está arch.txt, pero no lo encuentro. Pero, sin embargo, la solución se daría de esta manera. Ok. Para la pregunta 14, reemplazar todas las ocurrencias del texto network en el archivo arch.ce y reemplazarlas por networking usando el comando zip. Para esto, primero creamos un archivo.c arch, ya que el que tenía era .txt. No, arch, arch, arch. Entonces, le pueden escribiremos network unas 3 veces. ¿No? Entre medias una palabra X como vaca y un network más. Lo guardamos y nos salimos. Ok. Para la resolución de este problema, usando el comando zip, poniendo qué tiene que hacer y usando comillas. Comillas. Ese network. Indicando lo que tiene que buscar esta palabra, ya tiene que reemplazar por networking. Work, work. Y indicamos que debe hacerlo en el archivo .c. Y ahora inspeccionando C. Fue mi error al no poner los signos adecuados a la hora de correr el código. Corrió y ahora sí cambió al network por networking, ignorando los que no eran network. Ok. Para la pregunta número 15, ordenar el archivo etc password por la columna 3. Considere que la columna 3 es de tipo numérico. Ok.
Para hacerlo, podemos usar el comando sort, ponerle desorden de t, ponerle las explicaciones de t, queremos sean 3, es decir, que son números de c words. Y variedad 3, profesor, para más información. Fue mi error porque lo hice sin tomar en cuenta que es otro formato para el sistema de SUSE. En este tiene que ser directamente puesto así. Se especifica una tercer parámetro de 3 y ahí está. Muestra la lista. Ok, para la pregunta número 16, montar el recurso compartido servidor personal especificado usuario y password, usando solamente el comando mount. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Mount y le ponemos en la carpeta monte la persona. Y en este caso ponemos un username. En este caso es mi nombre. Y una contraseña para mí. Bien. Para beneficios o simplicidad solamente va a ser una cadena de dos. Sale que el directorio no ha sido encontrado porque no he creado un MNT personal. Así que vamos a ver. Mm, Vamos a crear el directorio sea mnt. Vamos a cambiar a mnt. Y vamos a hacer otro directorio que sea persona. Nos vamos a cambiar. Bueno, no nos vamos a cambiar. Lo vamos al principio. Y ahora sí ejecutamos explicación de por qué no funcionó. Es porque tengo que darle ciertos permisos al servidor personal, por lo cual no estoy a tiempo, pero dándole servicios a través de SCP debería poder funcionar. Pregunta 17. Montar la segunda partición del tercer disco contiene un sistema de archivos XFS. Solo mencionando los pasos. Primero, identificar el disco y la partición, usando el comando lsblk. El tercer disco es el SDC. Crear un punto de montaje. Crear un directorio donde se montarán las particiones. Sudo mkdir mount partición xfs. Ok.
montar la partición creada. Sudo mount is fps cd c2 guión fps. Sí, acción diseño no existe. Entonces lo voy a hacer en la puede ser porque está aquí en el mismo RAID que el SDA. Claro, y al no haber podido sacarlo sin el SDA. Bueno, en este caso no se puede porque al haber creado un RAID y al no haber podido evitarlo exitosamente, no puedo crear una partición porque ya pertenece, porque está siendo usada por SDA y digo, está siendo usada por MDO, MD0 al mismo tiempo que SDA. Pero la forma sería montándolo de esta manera, con sudo mount de XFS dentro del disco, se llama una partición, será aquí 2 no 1, y el nombre de la partición. Entonces sería